Buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa redonda, una charla, coloquio, discusión. Primero agradecer a todos los que han venido su presencia y también quiero agradecer a la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer por haber promovido esta charla, que creo que puede ser interesante. También al Koldo Michelena por habernos acogido hoy aquí. Y también, por supuesto, agradecer a las personas que tengo aquí en mi mesa, que empezaré por la derecha. A mi derecha, al extremo, está la doctora Gayoso, Lucía Gayoso, que es investigadora en el área de salud del Basque Culinary Center, que trabaja en proyectos de investigación relacionados con la nutrición y que tiene una perspectiva muy amplia y buena en relación con los aportes de los alimentos, de todo lo que se refiere a la nutrición, a la alimentación en general. También agradecer porque ha hecho un esfuerzo tremendo, porque estaba acatarrada y ha tenido que venir un poco así, pero se lo agradecemos doblemente el poder estar aquí. A mi derecha está la doctora Barrero, que es oncóloga médica, trabaja en el Instituto Oncológico y que también nos aportará una perspectiva diferente en cuanto al día a día, en las consultas, las dudas que podáis tener en relación con la nutrición y los que hayan tenido este tipo de problemas o desde el punto de vista preventivo. Y a mi izquierda está Blanca del Noval, que es chef, investigadora también del Basque Culinary Center, que también tiene otra versión diferente, otra esquina muy diferente en cuanto a la alimentación, en cuanto a la cocina, que también nos podrá contestar preguntas relacionadas con todo lo que implica la nutrición. ¿Por qué hemos elegido este tema? Yo creo que es un tema de gran interés y probablemente las preguntas que puedan surgir a mí en la mesa o en el público son muchas y que por lo tanto yo creo que es un buen momento para intentar aclararlas o discutirlas o hablarlas entre los que estamos aquí, que probablemente tengan más conocimiento y llevar algo a casa que nos proporcione más evidencia de lo que ya sabíamos. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta también que nosotros como profesionales, yo soy Luis Bujanda, soy especialista digestivo, que yo creo que una de las facetas que tenemos que tener nosotros como médicos también y como otras facetas que tenemos, es la comunicativa, ¿no? Es ser accesibles al público y dar formación dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y yo creo que debemos mucho a la sociedad que nos ha formado y que por lo tanto debemos devolver parte de lo que nos han dado de diferentes maneras, ¿no? Y esta también puede ser una de ellas, ¿no? Por lo tanto, yo también me siento obligado un poco a hacer estos actos porque creo que le debo a la sociedad parte de lo que a mí me ha dado para formarme, ¿no? Sin más, vamos a empezar ya con el tema. La nutrición y el cáncer es muy amplio y lo podríamos abordar de diferentes aspectos. Yo lo enfocaré de una manera y en base a eso probablemente empezarán a haber preguntas, ¿no? El que tenga preguntas puede levantar la mano y solicitar la pregunta y hablar con el que estime oportuno, ¿vale? La nutrición y cáncer. Ya hemos hablado muchas veces del cáncer, que es un problema de salud muy importante, es una de las causas de mortalidad más importantes. En hombres es la primera causa de muerte y en mujeres la segunda. Y una de las preguntas que siempre nos lanzamos puede ser, una es la prevención primaria, es qué peso puede tener la alimentación o la nutrición en el desarrollo del cáncer, ¿no? Luego habrá otros aspectos que podamos tratar una vez que se tiene un cáncer, que durante el periodo en el que estamos en tratamiento, posteriormente a cuando nos diagnostican, etcétera, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a abordar es un poco la prevención, ¿no? Prevención primaria, es decir, la alimentación, qué papel juega a la hora de prevenir el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? Yo creo que ¿quién está de acuerdo de que la nutrición puede jugar un papel en la prevención del cáncer? ¿Quién levante la mano el que cree que puede estar algo que ver? Sí, se ve alguna mano. Yo creo que más o menos, todos más o menos estamos convencidos, ¿no? Yo les voy a preguntar una pregunta más específica a la mesa y voy a empezar con la doctora Gayoso. Un poco, ¿qué perspectiva tiene un poco en cuanto al peso de la alimentación, la nutrición, en relación con el riesgo de poder provocar o padecer un cáncer? Es decir, es una pregunta un poco vaga, pero lo que viene a traducir es que una persona, dos personas iguales, con los mismos genes,
o no, con diferentes genes, porque uno desarrolla un tumor en un determinado momento y otro no. Y dentro de eso pues siempre se habla de la alimentación, ¿no? ¿En qué porcentaje tú crees que la alimentación puede ser importante a la hora de prevenir estas enfermedades, o no se sabe? ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú crees que juega un papel importante? ¿Y qué papel le darías en porcentaje, si tú crees que te lo tiene, o es muy dudoso y todo esto es números que no se entienden muy bien? Buenas tardes, gracias Bujanda por la presentación. El papel de la alimentación y cáncer, pues yo creo que un papel primordial. Los estudios de investigación nos dicen que hasta 1/3 de los casos de cáncer se podrían prevenir teniendo 3 aspectos. Mantenimiento de un peso adecuado, que está súper relacionado con la alimentación, es decir, la obesidad es la epidemia del siglo XXI y nos está haciendo bastante pupa en todas las enfermedades no transmisibles. Un estilo de vida activo, o sea, necesitamos evitar el sedentarismo y ya como tercer aspecto que engloba la alimentación, una alimentación saludable. Y luego pues podemos incidir más qué consideramos una alimentación saludable, porque igual es una definición un poco vaga, pero podemos entrar más en detalle y poner sobre la mesa realmente qué consideramos una alimentación saludable. A la doctora Barroso le quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué opina un poco en cuanto a qué peso puede tener, desde el punto de vista de oncología que manejáis, a la hora de los datos que se barajan por ahí, qué peso se le da a la alimentación a la hora de yo poder desarrollar un cáncer o no? ¿Es importante o tiene un aspecto anecdótico al final? ¿O depende del tipo de tumor? No sé. A ver, yo creo que sí que es muy importante, como ha dicho también ella, que más o menos pues, hasta en un 30% o así parece que está relacionado, ¿no? Es verdad que pues, hay muchísimos estudios y es muy difícil, son estudios difíciles de hacer porque necesitan mucho tiempo pues para sacar datos concluyentes, ¿no? Pero sí que, además de la nutrición, pues al final en conjunto eso con el estilo de vida, con otros factores que son, bueno, de los que llamamos que son prevenibles, ¿no? Evitables, las cosas que están un poco en nuestras manos, que a veces es lo que nos preguntan los pacientes, ¿qué puedo hacer yo para evitar? Pues sin duda la dieta y la obesidad sí que son factores que son evitables y que está en nuestras manos, pues hacer lo que podamos para bajar ese riesgo. De todos los estudios así que hay, en lo que más evidencia, yo creo que es en los que se ha visto que puede tener un papel la dieta, es en el cáncer de mama y en el de colon, un poquito los más así. Sí. Una pregunta que yo me hago y que yo puedo tener un peso normal o tener obesidad. ¿Puedo tener obesidad teniendo una dieta saludable? Os hago la pregunta sobre todo ¿puedo? Yo diría que la principal, o sea, las dos patas sería alimentación y ejercicio físico. Igual podemos comer sano, pero si estamos 8 horas sentadas al día, después de nuestra jornada laboral, vamos al sofá, igual la dieta no es suficiente y al final, en un año podemos engordar 2 kilos, al siguiente año otros 2 kilos y al final terminar con un sobrepeso o obesidad. Entonces, de nada nos sirve cuidar la alimentación si descuidamos la otra parte fundamental, que es un estilo de vida activo. Entonces, yo te diría que comer saludable sí, 100%, pero movernos mucho, muy importante. Otra pregunta así de concepto general. Si tendrías que dar en pocas palabras qué pilares son los básicos de una dieta saludable, que hablamos dieta saludable, ¿qué consejos así a grandes líneas podría recomendar a los que estamos aquí presentes? Pues a grandes líneas diría una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, o sea que la base de nuestra alimentación sea la fruta y la verdura. Complementar con proteína de calidad, donde las legumbres tendrían un protagonismo muy importante, entonces estaríamos priorizando también esa proteína de origen vegetal. Grasas de calidad, el aceite de oliva virgen extra por excelencia, es una grasa muy buena, junto con frutos secos. Y carbohidratos, priorizar la versión integral. Entonces ese sería un poco el esquema
de los pilares básicos de una alimentación saludable y que al final pues no deja de estar enmarcado dentro de lo que es un patrón de dieta mediterránea. Lo que pasa es que a día de hoy en España no se sigue el patrón de dieta mediterránea, pero si pensando un poco en lo que acabo de decir, una alimentación basada en plantas, con proteína de calidad, basada en legumbres, grasa de calidad, frutos secos, aceite de oliva, pues estaríamos pensando en el patrón de dieta mediterránea. A la chef le voy a preguntar, en relación con esto que ya nos dice las pautas, la tendencia, ¿qué opinas un poco de la tendencia de lo que realmente se hace desde tu perspectiva como chef a nivel de la restauración en general? Y si tú tienes una perspectiva también a nivel más de domicilio, ¿no? A nivel personal, ¿no? Realmente que los consejos, estos pilares básicos, se intentan cumplir en la restauración, por ejemplo. ¿Se siguen esas pautas o os guiáis por otro tipo de pautas diferentes, que es más el sabor o el gusto de la gente que la salud? Voy a partir igual por una perspectiva más personal, ¿no? Y estaba escuchando a Lucía esa recomendación de dieta saludable y digo, o sea, yo la hago sin quererlo, ¿no? La hago porque, bueno, la carne es cara, la carne de calidad, la carne buena, rica, es cara, entonces igual prefiero comer rico comiendo vegetal que comiendo carne. Y por ejemplo, yo creo también el tema de cereales integrales, ¿no? O carbohidratos integrales es un tema cultural, que una vez que entiendes lo que es un buen pan integral de masa madre, sabes qué es lo rico y de hecho un pan blanco, un pan Bimbo, perdón por la marca, te sabe a nada, ¿no? Entonces yo creo que hay dos puntos fundamentales que, bueno, y yo creo que el más básico es la cultura culinaria, ¿no? O el aprender a comer rico, sin necesidad igual tanto de, obviamente, tener presente la salud como tal, pero la parte más básica es cómo aprender a comer rico, ¿no? Y en la parte de la restauración, bueno, hay muchos, ¿no? O sea, hablamos de los bares de pinchos, hablamos de un restaurante de estrella Michelin, hablamos de países nórdicos que tienen otra corriente, otra cultura. Yo creo que hoy día, y hablamos de Donosti, ¿no? O sea, sí es difícil aún ir a un restaurante normal, o sea, el del barrio, y que tengan esa idea, ¿no? Dentro. Yo creo que por la cultura creen que aún el pedazo de carne es lo importante, el plato principal es carne o pescado, incluso, bueno, y vas a un restaurante y el condimento, ¿no? o la guarnición es la verdura. Y claro, la gente la deja, ya, porque igual has hecho una ensalada que ni siquiera está aliñada. Entonces, el cómo cocinar ese vegetal, yo creo que hace parte o sea, fundamental y casi que única, ¿no? en la importancia que le damos. Has insistido, yo creo que en un aspecto muy importante y os quería pedir vuestra opinión en el aspecto preventivo y un poco en los hábitos alimenticios. Está evidente, ¿no? La obesidad es epidemia del siglo XXI, las tendencias son las que son, todo es macro y ¿creéis que se deberían hacer acciones específicas, claras, y os voy a preguntar a cada uno de ellos desde vuestra perspectiva, a nivel de la población en general y sobre todo en aquellos donde la cultura o la formación es más fundamental, que yo creo que hay que empezar por la base, probablemente, no sé si en las escuelas o en otros? ¿Y qué medidas vosotros creéis que se deberían implantar para realmente cambiar la tendencia que claramente está marcada a peor? Es decir, todos estamos concienciados con lo que es, pero realmente la tendencia es al revés. Entonces, desde vuestro punto de vista de cada uno de vuestra esquinita, ¿qué medidas creéis o si tendríais capacidad para poner para que eso se constate o que cambie esa tendencia a nivel cultural, formación? Empezamos por la izquierda, ya que hemos dejado por aquí. Escuela, universidad, asociaciones, no sé, se puede haber muchas estrategias a nivel político, administrativo, gobiernos, no sé. Bueno, los gobiernos, sobre todo, ¿no? Asociaciones, tienen un papel fundamental en promover, ¿no? esa educación o programa. Pero yo veo como que hay dos pilares, no sé cuál sería el primero, si obviamente educación en los colegios, a los niños, porque al final son los que van a crecer, los que tienen ese paladar aún en blanco, ¿no? Y es el que vamos a formar
pero igual no podemos formar a personas en convicciones que no creemos. O sea, no podemos decirle a un niño come vegetales si yo estoy comiendo una bolsa de patatas fritas porque a mí no me gustan los vegetales. Entonces yo creo que, bueno, eso es como a ver por dónde empezamos. Igual creérnoslo nosotros, aunque no lo empecemos a practicar, pero sí veo fundamental a un niño, al final creo que es la definición mejor de humano, ¿no? Son muy, muy básicos, ¿no? Si está rico se lo van a comer. El problema es cuando no está rico y van a ir a sabores mucho más sencillos, más amigables, que puede ser unos macarrones, ¿no? Cualquier niño te dice que le encantan los macarrones, pero porque es un sabor muy fácil. O sea, no hay amargo, no hay ácido, es sencillo de comer. Si a un chico desde pequeño le dices o le das, simplemente no hay que decirle nada, hay que darle algo rico, se lo va a comer, va a aceptarlo, le va a gustar, lo va a disfrutar y va a seguir, ¿no?, evolucionando en esa línea. Yo creo que por ahí diría yo. Por aquí a la derecha. Yo creo que la educación en las escuelas, básico, coincido con Blanca, no solo enseñar a los niños qué elementos elegir, sino también una educación culinaria. Yo creo que van de la mano y sería como el esqueleto, ¿no?, a partir del cual un niño descubre sabores, descubre a qué comer sano es también comer rico, etcétera, etcétera. Y después, a nivel políticas, no sé si, porque no se trata tampoco de prohibir, pero de alguna manera penalizar, porque no puede ser que sea más económico comer productos ultraprocesados que fruta y verdura. Entonces, de alguna manera, pues no sé dónde estaría el punto de actuación, pero que una comida saludable sea accesible a todo el mundo. Porque si yo voy al súper y veo que me dan por €1 2 donuts y para comprarme 1 kilo de manzanas me cuestan a 3 euros el kilo, pues igual no estamos haciendo ningún favor pues a la sociedad. ¿Qué opinas? Sí, sin duda, o sea, coincido con las dos. Y sobre todo eso, en lo último que estabas diciendo, pues es que no puede ser que o sea, al final el comer sano se está convirtiendo en algo que no es accesible para todos, ¿no? que es accesible para la gente que tiene dinero, y al final las familias con menos recursos pues optan pues por lo que pueden pagar, y si lo más es más barato comprar cosas procesadas que no son tan sanas, pues es al final a lo que tiran. Eso no puede ser. O sea, yo creo que desde el gobierno ¿Creéis que se debería poner como asignatura, o no sé, como asignatura a nivel de la educación, tanto la cocina, entre comillas, como todo el aspecto nutricional en las asignaturas? Una asignatura que lleve un poco todo mezclado, es decir, tanto lo que se debe comer como cómo hacerlo para que sea... ¿Qué opináis de esa medida, por ejemplo? ¿Como asignatura podría servir o no? ¿O como una media asignatura o no sé? ¿Algo que se lleve en el tiempo? ¿Lo veis factible, por ejemplo, desde el punto de vista de la nutrición o de los chefs de cocina, y que se puedan acercar? ¿Cómo favorecer eso? Sí, de hecho, o sea, ya hay iniciativas en otros países. Hay un cocinero muy famoso que es James Oliver y bueno, se propuso luchar contra la obesidad infantil, y como estrategia se fue a los colegios y en los colegios enseñó a los niños a cocinar. Tenía un huerto, etcétera, etcétera. Entonces, si en otros países estas dinámicas ya se han puesto en marcha, funcionan, pues ya tenemos como ejemplos en donde basarnos, y yo creo que sí, que sería fundamental en niños de primaria enseñarles a cocinar y enseñarles a una alimentación, las bases de una alimentación saludable. Aquí ya se han dicho algunas medidas, habéis dicho algo de educación fundamentalmente, habéis dicho algo a nivel de penalizar, habéis dicho, ha habido iniciativas en otros países, y yo creo que en la sala seguro que conocéis muchas o cosas. ¿Qué propondríais vosotros para cambiar los hábitos alimenticios? Si tenéis alguna medida, levantad la mano y de justificar un poco. Por ejemplo, en Chile, ¿no?, que pusieron unas etiquetas, ¿no?, y parece que bajó notablemente el consumo de cosas. En Inglaterra, creo, con las máquinas expendedoras, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué medidas más a alguien del público se le ocurre que se podría hacer para intentar cambiar hábitos alimenticios que están muy relacionados con el cáncer o con otras enfermedades? Si tenéis, levantéis la mano y me decís, ¿vale? Ahí hay dos, a ver.
Sí, Arratsaldeon. Bueno, el tema que habéis comentado de enseñar en primaria nuevos hábitos o mejores hábitos de cocina me parece muy interesante. Pero yo que sepa, los niños de primaria ni las niñas no cocinan. Con lo cual, si no se incide en los padres, pues me parece que no va a ser muy efectivo, ¿no? Sí, es cierto. ¿Alguna idea más por ahí? ¿Aquí hay más ideas? Sí. Digo que pienso que tiene que haber una simplificación en la información. No podemos saber todos lo que es el E340, el P210, o para identificar un huevo de gallina andarina, tener una clave más complicada que la de Enigma. Entonces yo creo que es muy difícil transmitir determinadas informaciones sobre los alimentos con un etiquetado que es absolutamente complicado. ¿Quieres decir algo? Sí, yo solo tenía una pequeña objeción con lo del tema de los niños. O sea, creo que subestimamos el poder de los niños, porque cuánto ha cambiado, o sea, cómo los niños exigen casi lo que quieren comer hoy día a los padres, ¿no? Y cómo creo que cuando un niño tiene una real convicción de que yo no me quiero comer esto porque no está rico, creo que puede ser una semilla. Y hablábamos antes de que sí que hay una dualidad, ¿no? ¿Quién tiene que empezar a dar ejemplo al otro? ¿El padre o el hijo? Porque, no, yo creo que evidentemente un padre no va a dar de comer rico a un hijo si no se lo cree, ¿no? Si no cree en eso, ni el hijo va a pensar, pero esto es cierto, si el propio padre no lo está transmitiendo de formas incluso no directas, ¿no? Sino mucho más indirectas o cotidianas, ese tipo de hábitos, ¿no? Al final el hábito forma parte de nosotros, no es algo que hagamos puntualmente o que remarquemos solamente a la hora de comer. Y creo que, por ejemplo, ¿no? el hecho de que tu hijo vaya a la compra contigo, que esté ahí cuando cocines, no quiere decir que el niño se vaya a poner a cortar, ¿no? la cebolla, pero creo que nos hemos olvidado algo fundamental, y es cocinar. Y el cocinar creo que siempre se ha hecho en la casa, en la cocina, abierta. No era algo de un chef, ¿no? Antes, eso también me ha chirriado un poco como, no, cocinar de chefs, o sea, cocinar desde personas. Y yo creo que lo que hay que devolver un poco a la sociedad es el cocinar. No ni a niños ni a adultos, sino a la sociedad en general. Un problema, un poco dirigiendo un poco este asunto, es también el tiempo, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo para todo y todo es precocinado, todo tal. ¿Tú crees que eso es verdad? O, claro, tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Realmente con los métodos que tenemos, las máquinas que tenemos, yo que sé, el microondas, el horno, otros utensilios, hacer comida saludable y consume mucho tiempo? ¿O es más vagancia y el...? Yo creo que es más vagancia, en el sentido de... obviamente el modo de vida, ¿no? Ha cambiado. Creo que todos en la unidad familiar trabajan, ya no hay nadie que esté en casa y que tenga ese tiempo tan largo para la comida, pero creo que también es fundamental la planificación, ¿no? Creo que somos súper planificados para ir al gimnasio, para viajar, para ir al cine, en el trabajo, ¿no? Tenemos 1000 herramientas, pues nosotros, que si Google, que Calendar, que si tal. O sea, como que creo que es el valor o la importancia que le damos a cada cosa. Y si una vez le demos el valor que tiene a la cocina, yo creo que el tiempo lo encontraremos sin duda. Un factor que se ha comentado por aquí era las clases sociales, el dinero. ¿Creéis que realmente la incidencia del cáncer está relacionado, sobre todo a otro barrero o a cualquiera que quiera opinar, con el nivel económico? Es decir, me toca más enfermedades, en este caso cáncer, porque tengo menos poder adquisitivo y eso refleja unos hábitos saludables peores. ¿Es así? ¿Se está demostrado eso? ¿O hay una tendencia? Hombre, lo que sí que se está viendo es que en países donde tradicionalmente no había algunos tipos de cáncer porque se comía más sano, no tenían accesible la comida de la sociedad más moderna, pues que están empezando a aparecer, ¿no? Entonces, algo querrá decir también. Pero, a ver, no solo eso, porque es una combinación de muchos factores. Todo lo que son los factores ambientales, pues eso, es difícil. No puedes sacar una conclusión de en esta paciente ha pasado esto porque ha hecho esto, pero sí que algo tiene que haber.
seguro. No se oye, perdona. No, eso, lo que estaba diciendo es que es difícil sacar conclusiones a nivel individual y decir, pues este paciente le ha surgido, ¿por qué te ha pasado a ti este cáncer? Pues porque has comido mal. No, pero que sí que se está viendo que en países subdesarrollados o que antes no tenían igual tan accesible esta alimentación que estaba más asociada pues, a las sociedades más modernas y que ahora, pues, o con la globalización, todo es más accesible y la comida es rápida y está aumentando la incidencia de algunos cánceres en esa población. Entonces, yo creo que sí que tiene que ver, sin duda. A la doctora Gayoso le quería preguntar sobre qué opina de la comida procesada y qué es comida procesada, a qué se llama comida procesada, ultraprocesada. Hay varios nombres. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tiene eso? Habría que diferenciar entre ultraprocesados de buenos procesados. Entonces, ultraprocesados, alimentos con alto contenido calórico, alto contenido en azúcar, sal, grasas no saludables, esas etiquetas que comentaba un señor del público, infernales que nadie sabe interpretar. Tenemos que huir de esos alimentos. Son muy palatables, son muy ricos, pero no, tenemos que huir de ese tipo de productos. Y luego estarían, porque bueno, la industria ha evolucionado, la ciencia ha evolucionado y que nos permite también facilitarnos el día a día con buenos procesados. Por ejemplo, un bote de garbanzos cocidos ya están hechos, simplemente es tenerlos en casa, abrir el bote. Blanca nos puede dar algunos tips para que eso sepa rico, pero que nos lleva 5 minutos abrir un tarro y ponerlo en una sartén. Entonces, no podemos englobar a todo el producto que venga envasado, clasificarlo como el demonio, pero sí que tenemos que saber diferenciar entre aquellos alimentos que tienen una lista de ingredientes enorme con cosas que ni sabemos lo que significan. Si en la lista de ingredientes alguna de las palabras no sabemos lo que es, no lo compremos, porque ya nos está indicando no es materia prima. En cambio, pues eso, legumbre en conserva, las ensaladas de cuarta gama que ya vienen listas para abrir, que no tenemos ni que lavar la lechuga ni nada, serían buenos procesados. ¿Ese es bueno? Sí, las lechugas de cuarta gama, el único ingrediente son diferentes tipos de lechuga, o sea, eso sería fenomenal. ¿Qué más procesados buenos? ¿Puede ser mejor una conserva o un congelador? Depende la conserva. La conserva, si es al natural, sin aceites refinados, ok. Verdura congelada, perfecto. Una opción muy rápida también para tener verdura en casa disponible sin tener que, estar pendiente de ir a la compra o no. La verdura congelada, el proceso de congelación es muy bueno, se produce una ultracongelación, entonces desde que se recolecta hasta que se entra en el túnel de congelación hay muy poco tiempo y conserva prácticamente todas las propiedades nutricionales. Entonces, verdura congelada, sí, muy buena opción. Relacionado con eso, a Blanca quería preguntarle sobre cómo dar sabor a las comidas, ¿no? Porque a veces, al final, lo que da sabor, no sé si es o la grasa, o la sal, o azúcar. ¿Cómo a veces hay trucos o es la forma de hacer? No sé. O sea, por ejemplo, la sal, la grasa, cierta grasa pueden dar sabor, o el azúcar realmente no dan sabor, sino que potencian, ¿no?, el sabor que tienen. Entonces, una de las razones por las que los procesados tienen mucho azúcar, mucha sal, es porque no saben a nada. Lo que da sabor son las especias, son los condimentos, son las verduras. O sea, nos hemos acostumbrado a que una verdura es sosa, es aburrida, pero si te comes un trozo de carne crudo, pues igual también es aburrido y soso. Pero creo que culturalmente hemos aprendido a guisar la carne, a hornear la carne, a condimentar la carne, pero no se nos ocurre tanto hacer un guiso de verduras, hornear la verdura. O sea, una calabaza horneada es una maravilla y solamente es calabaza al horno. Saltear una verdura
como se dice, bueno, no sé, es un término muy técnico, pero mallar, o sea, dorar una verdura, ¿no?, en la sartén es riquísimo, mientras que sí, cuando hacemos un guiso, doramos primero la carne, ¿no?, le añadimos el agua, los condimentos, y creo que nos hemos olvidado al final de hacer eso con otros productos, ¿no? Y simplemente es, bueno, dejemos de ver las verduras como verduras y veámosla como vemos igual la carne, ¿no? Y tratémosla igual y mimémosla o démosle tanto cariño como lo hacemos con otros productos. Tomando esto, la pregunta, ¿los congelados en general dirías que son buenos? En general, que tienen las mismas vitaminas que el producto fresco y que esto en general. Depende de la materia prima. O sea, si estamos hablando de Pescado, carnes, por ejemplo. Sí, si pescado, carne, verdura congelada, muy buena opción. Lo que no es tan buena opción son los ultraprocesados congelados. Huyamos de esa lasaña congelada, helados. Entonces, ir a la excepción de congelados, pero de pescado y de verdura, sí. También os quería preguntar un poco, ya es una pregunta muy que viene en olas, ¿no? Por un lado ya hemos dicho que la gente come mal o que comemos mal. Por otro lado está la tendencia de los sibaritas, entre comillas, vamos a llamarles así, pues que ahora se ponen de moda o nos ponen de moda ciertos alimentos por sus propiedades, ¿no? Hay muchos, ¿no? Yo he mirado un poco por la literatura y te encuentras de todo, ¿no? Empezamos, arándanos, quinoa, espirulina, moringa, bayas de boyi, brócoli, cúrcuma, jengibre, aguacate, cacao, aceite virgen extra, ajo, chocolate negro. ¿Qué opináis un poco de las tendencias? Es decir, ¿tenemos que centrarnos en general, no disparar a un lateral? O, bueno, la perspectiva vuestra, ¿o realmente pensáis que hay ciertos alimentos que son súper buenos y que realmente hay que potenciarlos? Toda esa lista de alimentos que ahora están pues como muy de moda y se llaman los superalimentos, detrás sí que hay evidencia científica y entonces se ha visto pues, en modelos animales o a nivel celular que actúa en diferentes líneas de actuación que pueden bloquear o frenar el desarrollo de un tumor, pero de nada sirve empezar la casa por el tejado. O sea, si yo no me muevo, si yo como mal, no tiene sentido que compremos bayas de goji, porque no van a hacer nada. Entonces estamos gastando un dinero que no. Entonces, primer frente, movámonos. Segundo, comemos bien. Tercero, si ya quiero enriquecer e ir un paso más allá en mi alimentación, pues recurramos a un jengibre, a una cúrcuma, a bayas de goji, a té verde, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que contextualizar y el mensaje un poco muchas veces que se nos vende es no hagas ningún cambio en tu alimentación, si incorporas cúrcuma, pues ya vas a estar súper saludable y no es así. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión te da? Porque eso seguro que te preguntan muchos pacientes cuando llegan a las consultas ya con el problema o con problemas. Sí, a ver, es muy frecuente, ¿no? Desde las primeras consultas, antes de empezar un tratamiento, si es mejor hacer una dieta, pues eso, o macrobiótica o pues, ¿no? Un montón de dietas que se escuchan y que igual, pues eso, nos preguntan a nosotros y es verdad que pues, yo de entrada, sin tener mucho, si no hay mucha evidencia que nos diga que eso es mejor, pues yo siempre soy más partidaria de hacer pues lo básico, o sea, una dieta normal, o sea, de tampoco empezar a buscar cosas raras de repente, sino que, bueno, pues adecuar lo que siempre has hecho e intentar pues llevar, pues eso, una dieta más sana, pero con las cosas que tenemos a mano, sin empezar a buscar cosas raras y que además que bastante impacto es ya el diagnóstico y bastantes cosas van a cambiar en tu vida a partir de ese momento como para meter otro factor más, que no solo le va a cambiar al paciente, sino también a su entorno y a la familia, porque el de repente empezar, bueno, pues eso, el cambiar tu dieta, pues también puede afectarte, pues eso, a la gente de tu entorno o también, pues incluso al ánimo o gente que esté pues, más irritable, porque si deja de comer algo que le gustaba y de repente pues resulta que está prohibido, pues no, pues se lleva todo como peor, ¿no? O sea, todo afecta. Entonces yo en general no soy muy partidaria de investigar cosas. Y a nivel de la restauración llegan esas tendencias, es decir, ahora los cocineros y tal propugnan pues, utilizar ciertas comidas exóticas para diferenciarse de lo que se come habitualmente o
¿Qué opinan tienes de todos estos alimentos en general en la cocina? ¿Están muy introducidos o están potenciándose en la restauración? ¿O están intentando hacer otras cosas porque viene una moda? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que hay una tendencia a introducirlos en los platos y en cosas por sus efectos teóricos? Hombre, a nivel de restauración el tema salud está bastante alejado. Entonces hay más una tendencia a añadir, pues sí, jengibre, porque es exótico. De ahí que yo vea quinoa, igual en algunos lados también, ¿no? O sea, más que saludable también tiene un tilde exótico, ¿no? Igual, si te vas a Perú, pues justamente allí se está revalorizando mucho porque es una señal de identidad, ¿no? Yo creo que mucho de lo que hay ahora, igual me refiero más a alta cocina que a un bar de barrio, es esa búsqueda de identidad y de ingredientes propios, que yo creo que igual incluso nos favorece, ¿no? Un poco en lo que hablaba Lucía, de dejemos de ir a lo que hay fuera, ¿no? De que quinoa viene de Perú, las bayas de goji vienen de Asia, o el jengibre. O sea, veamos primero lo que tenemos nosotros, que hay mucho, el aceite de oliva es maravilloso, y exploremos desde nuestra propia identidad que nos puede venir bien. Y en algún caso, si nos falta algún ingrediente, pues busquémoslo fuera. Voy a hacer una pregunta al público para que no se me duerma. Que levante la mano en la sala, también los ponentes, los que están en esta mesa. ¿Cuántos han ido a comer fuera a un restaurante en el último mes? ¿En el último mes? Fácil la pregunta, ¿no? Bueno, otra pregunta relacionada con eso, y de los que han ido, ¿qué sensación les da en general, o la pensáis o la decís? ¿Creéis que los platos, cuando sales a comer fuera, tienes sensación de saciedad o de llenazo al rato, no en el momento, que estás muy a gusto? O el día posterior, o a la mañana cuando te levantas, o la noche que lo has pasado bien. ¿Qué os parece? Y ya dirijo la pregunta. ¿Crees que en los restaurantes las raciones, etcétera, son adecuadas? Y la pregunta también para el público, si en los restaurantes que han estado han elegido fruta de postre. Y si hay fruta de postre, si las cantidades te parecen adecuadas, cuando se va... También hay excesos por defecto también, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas un poco en general? ¿Si se calculan las raciones adecuadas o no? ¿Y se adapta un poco a la alimentación saludable, a lo que se recomienda? Al final, el tema del tamaño de las raciones no viene muy ligado a la parte económica, más que otra cosa, ¿no? También un poco por la demanda, ¿no? Parece que si vamos a un sitio y nos sirven mucho, es mejor y más barato que si vamos a un sitio en el que calidad-precio es rico y tal, y te sirven a lo mejor una ración pequeña, ¿no? Bueno, yo aparte soy amiga de muchos hosteleros de la zona, y pues algunos me comentan, ¿no? Que no, dicen que la ración es pequeña. Igual en el precio no solamente está la cantidad, porque para que os hagáis una idea, en el mejor de los casos, no te hablo en un fast food, que a lo mejor el precio de la comida no es ni el 10%, o sea, de la materia prima no es ni el 10% de lo que pagamos, pero en el mejor de los casos, en una escuela de cocina te enseñan que para que tu negocio sea sostenible económicamente, debería ser un 30% el coste de la materia prima de lo que comes. Entonces, claro, es mucho más sencillo darte mucha cantidad con mal producto y barato para que tu sensación sea de que te están alimentando bien, ¿no? Mientras que cuando realmente vas a un sitio en el que ese 30% se cumple porque el coste de la materia prima es alto, porque bien, los productos son de calidad, son ecológicos, locales, etc., que también tiene tela que un producto local sea más caro que uno que venga de fuera, lo vemos mal. Y yo creo que vuelvo un poco a lo mismo, a qué cultura tenemos sobre el comer. O sea, qué valoramos nosotros en la comida, ¿no? que nos dan. Y eso es súper importante. Yo creo que está en las manos del hostelero y del comensal. ¿Tú crees si los postres, por ejemplo, en base a frutas, si fuesen atractivos porque se combinan con cosas, la gente lo pediría? ¿O frutas secas ya no, eso sí que no? Pero si me lo combinas con algo y me lo haces atractivo, eso, y hay una tendencia para favorecerlo. Yo creo que al final, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sales a comer fuera un poco buscando algo que igual no cocinas todos los días en casa, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente, yo soy la primera que si me ofrecen fruta, bueno, excepto en el trabajo porque es la rutina, si me ofrecen fruta cuando salgo un sábado a comer a un restaurante, no pido. ¿Para qué? Me va a cobrar 3 euros por una macedonia que en mi casa compro
la misma cantidad por 30 céntimos o 50 céntimos, ¿no? Entonces, sí es evidente que tú sales a buscar a la calle algo que no comes en casa, ¿no? ¿Y una fruta puede ser rica? Sí, obviamente, si haces un postre elaborado en base a fruta distinto, con otra técnica, con otra elaboración, que pues en tu día a día o no se te ocurre, o no tienes tiempo, o bueno, no sabes. Ya vamos a pasar a otra fase. Hemos tocado un poco la faceta esta de la prevención y la alimentación. Vamos a ligar un poquito más al cáncer y vamos a centrarnos un poquito en la situación de que un día de repente nos diagnostican un cáncer, nos dicen que pasa esto, nos tienen que aplicar tratamientos, cirugía, y que la pregunta es qué papel hay que darle a la nutrición durante el proceso. Es decir, a mí me diagnostican algo, ¿qué consejo le das en cuanto a la alimentación? Pues ya estoy deprimido, no me apetece comer, encima me están dando tratamientos. Y desde vuestro punto de vista, ¿qué se puede hacer a nivel nutritivo para mejorar su situación a nivel de la alimentación? Bueno, yo creo que es muy, muy importante, y yo creo que no le damos no es que no le demos la importancia que tiene, pero tampoco nosotros tenemos herramientas para dar ese soporte, ¿no? Porque todas las guías nos dicen, y pues en la guía que recientemente también se publicó de la Sociedad Española en cuanto a la nutrición, pues nos dice que, bueno, pues eso, que es un problema que no nos tenemos que olvidar, que es muy importante, que afecta a muchos pacientes con cáncer, la desnutrición, y que a pesar de ello, de que todos sabemos que es importante, hay como un 40% así de pacientes a los que no se les da respuesta a esa desnutrición. Entonces, un poco lo que nos recomiendan, todas las guías recomiendan es... Perdona que te corre. Sí. ¿Y eso por qué tiende a ser difícil? ¿Porque comen menos o porque con el tratamiento y todo esto supone se van muchas calorías? Pues yo creo que es una combinación de las dos cosas, y lo que tendríamos que hacer es, al diagnóstico, hacer una valoración nutricional a todos los pacientes, pues ver, pues preguntar si ha habido una pérdida de peso, si ha habido, si el paciente está comiendo menos, o sea, ver cuál es su situación en ese momento, y eso se tendría que hacer también a lo largo del tratamiento. Claro, muchas veces pues no lo hacemos, o por falta de tiempo, y también eso es pues un poco como cribado, ¿no? Y porque si nos sale que ese paciente efectivamente está en una situación de desnutrición, pues lo que sería recomendado es que todos tengan una valoración por un nutricionista, que no tenemos en la práctica habitual disponible. ¿Tú crees que la respuesta al tratamiento es diferente o puede ser diferente en una situación que en otra? Es decir, una persona que esté normal, entre comillas, frente a una que esté caquética porque ha perdido muchísimo peso, ha tardado mucho tiempo en diagnosticarse, está en una situación con un índice de masa corporal bajo, ¿la respuesta a los tratamientos es diferente? Es decir, ¿los ciclos de quimioterapia se aguantan igual o la cirugía, el posoperatorio se lleva igual? ¿Tú cómo lo ves? Sin ninguna duda afecta. Quiero decir, un paciente que esté muy delgado en una situación de desnutrición, bueno, en el caso de la cirugía está claro, siempre es más complicado un posoperatorio, pues un paciente que esté más desnutrido, pues aumenta el riesgo de infecciones, de que se recupere, y en el caso de tratamientos de quimio y de radio, pues lo mismo, el hecho de que un paciente esté desnutrido, pues ¿qué hace? Pues esté más débil, más cansado, pues que tengamos que nos obliga a retrasar el tratamiento, a bajar la dosis. Todo eso al final hace que sea menos efectivo también el tratamiento. Entonces es muy importante hacer esa valoración antes para que esté bien y que sea capaz de aguantarlo para que los resultados del tratamiento sean mejores. Claro. Ahí preguntándole también a la doctora Galloso, ¿cómo lo veríais vosotros desde ese punto de vista en ese momento al paciente? ¿Creéis que sería muy importante hacerle una valoración y reforzar ciertas conductas alimentarias en ese momento para buscar una alimentación óptima? Claro, lo ideal era, un poco lo que comentabas, que estuviese la figura del dietista nutricionista en la sanidad pública y sobre todo en servicios de oncología, donde un paciente desnutrido pues al final disminuye las probabilidades de éxito del tratamiento. Entonces, los oncólogos están ya sobrepasados de carga de trabajo y el paciente tampoco no sabe a quién recurrir. No tengo apetito, dejo de comer.
Entonces ahí sí que sería importante pues, acompañar a esa persona dándoles pues eso, tips para cocinar, tips para aumentar la densidad nutricional de los platos y seguro que Blanca también nos puede dar tips para que cocinar rico, porque al final un paciente desnutrido si no tiene apetito, pero si le podemos decir cocina esto de esta manera y es que va a estar muy, muy, muy rico, pues a lo mejor en lugar de hacer 2 ingestas, pues conseguimos que haga 3 ingestas. Entonces, al final, la palatabilidad de lo que comemos pues va a influir también en el grado de adherencia. Una pregunta directa, ¿no?, que te hace, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar, estimular el apetito para que el paciente sea más atractiva? ¿Hay formas o esto no? Hay pocas herramientas. O sea, yo creo que siempre vuelvo a lo mismo, pero creo que es algo de educación, o sea, cultural, de decir, para mucha gente al final comer es solamente nutrirse, pero si tú ves que la comida es algo con lo que disfrutas, es tu momento, te hace feliz, pues ya a un paciente oncológico o a cualquier persona, pero en este caso a un paciente oncológico, no va a ver o sea, la alimentación como eso que tengo que hacer porque tengo que ganar peso, porque tengo que ganar hierro, sino, wow, en mi momento voy a comer rico, qué feliz estoy y encima de disfrutar de ello. O sea, incluso a nivel psicológico, que también el no estar deprimido, estar feliz ayuda, pues creo que es fundamental, ¿no? ¿Y cómo? Pues volviendo a lo mismo, ¿no? Pues sabiendo cocinar y esperando que eso que tienes en el plato es algo con lo que disfrutas, como disfrutarías pues, yendo al cine. O sea, yo disfruto comiendo en casa o fuera, pero eso es fundamental. Hay en muchas fases, ¿no?, de los tratamientos, etcétera, pues en la situación que están los pacientes, pues están en una situación muy caótica, ¿no? Y a veces pues tienen ya úlceras en la boca, no pueden comer, problemas para tragar. ¿Se cuida un poco el aspecto de las texturas, de toda esta? ¿Creéis que es importante? ¿Se pueden hacer alimentos? Muchas veces recurrimos a los batidos comerciales, que están muy bien, pero que tienen un problema que es el precio, ¿no?, y que los inspectores pues lo deniegan muchas veces. ¿Cómo veis ese aspecto? ¿Habría que hacer un esfuerzo por parte del paciente más de sacar dinero para potenciar eso? ¿Lo podemos hacer en casa con rutinas? ¿Cómo lo ves? Muchas veces incidimos en esos aspectos de la nutrición, aunque sea con batidos o otras cosas que pueden ayudar. ¿Cómo veis el tema de los batidos en general? A ver, los batidos están bien como suplemento, pero siempre es eso, un suplemento. O sea, primero hay que valorar si el paciente es capaz si no tiene ningún problema para tragar, o dolor o algo que le impida mantener esa ingesta, pues lo que hay que intentar potenciar es eso, es potenciar la ingesta, pues facilitando pues eso a través de pues las texturas o que pues solemos decir pues evitar los alimentos así que sean muy ácidos, si es que los tienen llagas en la boca. Pues o eso, más purés, bueno, pues un poquito eso, que seguro que ellas nos pueden decir también más. Y en el caso en el que eso no sea suficiente, pues solemos poner como suplemento también los batidos, pero tenemos esa pega. ¿Suele ser frecuente? ¿Lo ponéis con frecuencia vosotros suplementos en los pacientes? Sí, sobre todo, bueno, pues en algunos tipos de cánceres es más habitual, pues en los de cabeza y cuello que llamamos, que son pues de otorrinos, ¿no?, o de laringe, que sí que tienen mucho problema y que los tratamientos que se hacen también son agresivos, de quimio y de radio, pues sí que y necesitan y que los resultados en el tratamiento son mucho mejores eso, si mantienen esa ingesta adecuada. Solemos utilizar los batidos y en el caso de digestivo, de los tumores digestivos también, sobre todo pues eso, de estómago, esófago, pues también. Pero sí que es verdad que tenemos esa pega que hay que justificar mucho, que el paciente haya perdido peso, todo para que autoricen esos batidos que son caros. Entonces, ¿cómo veis el tema de los batidos en general? ¿Cómo potenciar un poco en ese tipo de pacientes a veces muy específicos? ¿Cómo lo ves? Claro, yo digo al paciente, bueno, al final esto es como los niños, ¿no? Pero no sé, igual tú tienes mejores opciones, ¿no? Pues como los niños que hacíamos el puré y tal, ¿no? Para potenciar, ¿cómo ves?
Sí, yo creo que como suplemento está bien, pero volvemos un poco a lo mismo. Si está recomendado para un paciente que ha perdido peso, no tiene apetito, etcétera, etcétera, igual toma un batido y al tercer día ya está del sabor vainilla, que no rechaza el batido. Sí. Entonces igual tendríamos que ir más a, oye, pues tritura estos ingredientes, añádele un toque de canela, un toque de no sé qué, y te vas a ver más rico, con una densidad nutricional muy, muy elevada. Entonces eso podríamos recurrir pues, a crema de frutos secos, no sé, a un aceite de oliva virgen extra, enriquecer los purés con esos ingredientes grasos que nos aportan también textura, palatabilidad. A veces también se piden un poco que tengan mucha energía, ¿no? Que sean muy hiperconcentrados, ¿no? Para que de proteínas o de calóricos, ¿no? Eso... Y claro, o sea, por un lado, también, o sea, es una buena opción porque también normalmente el paciente pues, que está en esa situación igual tampoco se ve en condiciones de cocinar o no tiene la motivación suficiente como para ponerse a cocinar. Entonces hay como, pues bueno, al final una herramienta, un suplemento, pero que a nivel nutricional se podrían hacer muchas cosas, sí. Y que debería ser, sí. Y a nivel de la cocina, ¿tú cómo ves los batidos en general en cuanto tú si los has probado alguna vez? ¿O cómo puedes mejorar la textura? ¿Tú crees que ya están muy conseguidos y que se podría hacer incluso a nivel casero bastante aceptable sin tener que recurrir a estas fórmulas? ¿O cómo lo ves? En cuanto a palatabilidad, sobre todo, que estén compensados y... O sea, si me preguntas por lo que se comercializan, son aburridos y sosos, pero sí lo habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, de que viendo el valor nutricional, viendo incluso los ingredientes, o sea, es muy, voy a decir, sencillo, o sería muy sencillo, como comentaba Lucía, indicar al paciente pues qué ingredientes, incluso cantidades o combinaciones que él podría hacer a libre albedrío en su casa para comer, y no tanto recurrir a esas fórmulas, a no ser que sea una necesidad imperativa, ¿no? de que no puede comer otra cosa. Pero siempre que haya otra posibilidad, deberíamos de recurrir a esa alternativa, o sea, ese banco de sabores que nos ofrecen los alimentos, ¿no? Normales. Otra pregunta que le quería hacer a otro Barrero era un poco, después de tener una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo, en este caso, si tú ves a una persona que pues, es obesa o tiene unos malos hábitos saludables, ¿tú crees que tras un proceso grave, como hemos dicho, cambia su actitud en cuanto a hábitos de vida y en concreto a la alimentación? ¿O qué pensáis un poquito? ¿Eso se suele dar o realmente hay que insistir para que cambie sus hábitos de vida? ¿Cuál es tu experiencia en general? ¿La gente cambia cuando le produce una situación de estas? Sí, normalmente yo creo que sí, porque la gente se asusta, es normal, y la gente cambia los hábitos. A ver, hay de todo. También hay gente que ha tenido un cáncer y yo qué sé, de colon y sigue fumando, o sea, fuma muchísimo de antes, y por mucho que le digamos, pues oye, pues deja de fumar ahora que al final vas a tener también un cáncer de pulmón, pues no hay manera. Pero bueno, sí que en general la gente sí que cambia un poquito los hábitos, y además pues siempre les decimos, ¿no? El hecho de que tengas una vez un cáncer también te aumenta el riesgo de que tengas otro segundo. Entonces, bueno, pues igual que hemos dicho al principio, pues que es importante que sí que tiene su papel tanto pues la dieta, la obesidad, el ejercicio físico, pues para prevenir otro segundo tumor, pues por supuesto que sí. Entonces, sí. Esta perspectiva igual, Hombre, como decía Francisco Grande Cobian, una persona que se dedicó al mundo de la alimentación, me decía que era más fácil cambiar de religión que de hábitos de alimentación, y tenía mucha razón, porque es muy difícil, después del diagnóstico tan duro como es el diagnóstico de un cáncer, igual sí que la gente está como más abierta a cambiar de hábitos, pero aún así yo creo que es complicado y necesitamos una motivación pues, que va a depender, pues, en este caso, de mejorar la salud. También hay una tendencia, cuando ya se diagnostica una enfermedad, a veces te olvidas de los tratamientos convencionales y te vienen mucha gente diciendo pues que esto es bueno, esto es malo, de superalimentos que hemos hablado antes,
y a veces te ha tocado de tener problemas realmente incluso para aplicar tratamientos porque los pacientes se dejan o van por medicinas alternativas, también de alimentación, o no, o tú crees que a veces le dan un peso muy específico a eso, o tú crees que realmente lo tiene durante el tratamiento el poder terapéutico de los alimentos, yo qué sé, de arándanos, me voy a tomar todos los días 200 gramos de arándanos, no sé, por ejemplo, porque me va a mejorar el pronóstico del cáncer de mama. ¿Eso cómo lo ves tú, o tu perspectiva? Yo lo que veo que eso, pues como también he dicho antes, que solemos ir, bueno, yo por lo menos no soy muy partidaria de que cambien todos los, pues que haga una dieta muy estricta, pues porque va a hacer eso, yo creo que va a hacer más difícil llevar todo el proceso, pero también es verdad que también hay que respetar eso y hay que entender que muchas veces el paciente también quiere poner de su parte. Entonces, pues a veces pues, nos preguntan mucho, ¿no? Pues con la quimio, que bajen las defensas. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y están bajas? Y sí, ¿y por qué? Pues por el tratamiento. No es por nada por lo que comas, pero da igual. O sea, ¿no? Pues es normal que quieras intentar hacer algo y si has leído, pues si es algo que no te va a hacer tampoco mal, pues es una forma de intentar pues mejorar eso y que ponga al paciente de su parte. Eso sí. ¿Alguna pregunta por ahí por la sala? Yo voy a lanzar preguntas cortitas, un poco mezcladas. Me contestéis un poquito, pero igual las tiene la gente de la sala. A nivel del aceite, el reutilizar, ¿cuántas veces se reutiliza en la cocina? ¿Hay que reutilizarla? ¿Se puede reutilizar? ¿Qué opinión tenéis de eso? El poder cancerígeno de los... Muy bien. ¿Qué opinión tenéis, por ejemplo, de otros aceites y de reutilizar? La mejor opción, aceite de oliva virgen extra, para todos los usos, condimento, cocinar, siempre, aceite de oliva virgen extra. Que hay otros aceites, por ejemplo, no sé si me quieres poner algún ejemplo. Girasol, yo no lo aconsejo porque al final el aceite de girasol nos va a aportar mucho omega 6. Entonces, en nuestra dieta ya tenemos mucho omega 6 en comparación con omega 3. Y este desbalance entre omega 6 y omega 3, pues bueno, puede favorecer un estado inflamatorio del cuerpo y que, bueno, en un paciente oncológico pues tampoco sería lo ideal. Entonces, para cocinar, aceite de oliva. Luego, pues sí, pero bueno, ya serían como productos más exóticos, un aceite de lino, un aceite de sésamo, pero son productos muy caros que también necesitas guardarlos en frío porque tienen tendencia a oxidarse. Entonces lo veo como muy complicado. Entonces lo mejor, aceite de oliva. Reutilizarlo cuanto menos mejor, porque se van a formar compuestos tóxicos, cancerígenos, en altas dosis, entonces no... Entonces aquí afuera tenemos una churrería. ¿Qué opinas la chef? ¿Habría que decirle que recambie el aceite o recambiéis vosotros? Yo creo que freír está sobrevalorado, eso para empezar. Y, ¿Hay que freír menos? Sí, o sea, me refiero que como que nos han vendido el concepto de que freír es fácil. Yo odio freír porque me quemo, se ensucia la cocina, no está tan, o sea, realmente no aporta gran cosa a lo que estamos cocinando y aparte es caro, porque realmente es eso, desperdicia mucha grasa, ¿no? O sea, que el aceite de oliva que es, ¿no? Dicen que es como oro, ¿no? El oro líquido lo uses como el medio de cocción de un producto, wow, o sea, me parece un poco, no sé, un pecado. O sea, y creo que realmente está sobrevalorado. Si supiéramos a que nos lo han vendido, que es fácil, o sea, cómprate la freidora, ponla en tu casa como si tuvieses una Thermomix y hazte todo frito, cuando realmente es más limpio, más fácil y más económico en términos de, ¿no?, de materia prima que estás utilizando y más saludable hornear. Pues, no sé. Te pregunta desde el punto de vista más dietista, de nutrición, etcétera. ¿El orden que llevamos de los platos tiene algún rigor a nivel de salud? Es decir, ¿hay que tomar los platos según tenemos por educación o por costumbres o es independiente? O sea, educacional 100%, o sea, nuestra cultura gastronómica, que partimos siempre de un primero, de un segundo y de un postre, si nos movemos de territorio, pues ya no tenemos ese concepto de primero, segundo y postre.
Y de hecho ahora pues está muy de moda el distribuir nuestro plato en un único plato siguiendo las proporciones del plato de Harvard o el plato saludable, que también hay una versión del plato de alimentación saludable de Euskadi. Entonces totalmente educacional y comer saludable se puede comer en un único plato, en primero, segundo y postre, a gusto del consumidor. Otra pregunta también ahora sale bastante es la comida orgánica. ¿Qué es la comida orgánica y qué significa o qué tiene de bueno o de malo? Los productos ecológicos son aquellos que se han producido siguiendo la legislación de producción ecológica, y entonces pues hay muchos fertilizantes, químicos, etcétera, etcétera, que no están permitidos y otros sí. Entonces simplemente el sello ecológico nos dice que ha seguido las pautas de una producción basado en la legislación para que ese producto pueda llevar el sello ecológico. ¿Debemos de comer ecológico? Pues a ver, depende. Si queremos, o sea, lo más importante es el cambio de hábitos. O sea, si basas tu alimentación en frutas y verduras, ya estás haciendo un gran cambio en tu alimentación. Entonces ya no necesitas, o sea, si ya has conseguido eso y te pasas al ecológico, pues bien. Pero los estudios y la evidencia científica ponen en manifiesto que las poblaciones que consumen mucha fruta y verdura, con independencia de que sea ecológico o no, vamos a tener un beneficio. Entonces el beneficio de por sí ya lo tenemos consumiendo esos productos de origen vegetal, porque evidentemente no es accesible a todo el mundo comprar ecológico. Eso quería comentar yo. Se comenta y se escucha en la televisión y en los medios escritos que hay herbicidas y hay productos que son cancerígenos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comemos verdura? ¿Cómo Sí. la lavamos? ¿Cómo la limpiamos? Vamos al tema ecológico, que es mucho más caro y hay muchísima gente que no podrá comprar. ¿Qué hacemos? Los beneficios de consumir fruta y verdura no ecológica superan en creces el posible tratamiento que se ha aplicado fitosanitario a esas frutas y verduras. Entonces no es la excusa de no voy a comer fruta y verdura porque tienen muchos pesticidas. Pues no, ese es un mensaje erróneo que llega a la población y dice, bueno, como esto tiene muchos herbicidas, pues mejor me como un donut. Error, no. Entonces, comer fruta y verdura, me da igual que sea ecológico o no. Fruta y verdura es la base de la alimentación. Bueno, y no contar que esa patata procesada, etc., o ese producto procesado, esas harinas, vienen de una agricultura aún peor, y esa grasa, o sea, que simplemente en la verdura lo vemos más expuesto, ¿no? Parece que vemos ahí el pesticida en la manzana que vamos a comprar, y cuando vemos un paquete de donut, vemos no hay harina, no hay cacao, no hay grasa de palma, ¿no? Y a saber cómo han realmente también cultivado esos productos, ¿no? Y después en el tema también ecológico hay también una ambigüedad, ¿no? En que parece que ecológico es igual a calidad, y tampoco siempre, ¿no? O que al final no tenemos que olvidar que ecológico es un sello de calidad que podemos encontrar en el agricultor de aquí enfrente, alguien que no tenga esa marca ecológica, pero quizá cultive biodinámico, pero es muy caro el conseguir ese sello, ¿no? Entonces hay muchas veces como que promover más, como antes se ha comentado, ¿no? Esa información mucho más sencilla, más accesible a la población, para realmente entiendan que ese producto ecológico, que igual encima por ser ecológico viene de Perú, y dices, no sé cuán conveniente es eso, y quizás ese vecino tuyo está produciendo un tomate biodinámico, ¿no? Que ya es como que lo más de lo más en términos de eliminación de pesticidas. Entonces yo creo que el tema de otra vez de la información sencilla, ¿no? Y accesible a la población es fundamental para discutir de esos temas. Y a mí me gustaría puntualizar, más que comprar ecológico, consumamos local y de temporada. Yo creo que sería la base y por donde debemos de empezar. Una pregunta para la doctora Barrero. Soy paciente ahora y estoy pasando una situación muy mala y no tengo ganas de comer. ¿Hay algún fármaco que usted me pueda recetar para que yo tenga más apetito?
Y luego a la parte más de alimentación, ¿usted me puede dar algo para que me estimule el apetito? Bueno, pues sí hay algún fármaco que solemos utilizar, pero antes de poner algún fármaco siempre solemos recomendar eso, también intentar que se mueva un poco más el paciente, que haga un poquito de actividad, porque eso también igual le va a abrir un poco el apetito. Y las pautas que le solemos dar, sin tener eso, mucha idea, porque no tenemos nutricionistas, solemos decirles pues comer en menos cantidad, más separadas a lo largo del día, ¿no? Y un poquito pues esas pautas. Si a pesar de eso está fatal, y no le entra nada, pues solemos utilizar el acetato de megestrol, bueno, un medicamento, y también corticoides también a dosis bajitas, pues también pueden estimular el apetito. Claro, también tienen sus efectos secundarios. Los corticoides también, pues bueno, a mucha gente les suenan fatal, que son muy buenos para muchas cosas, también son malos para otras, también tienen esos efectos secundarios a largo plazo. Entonces, bueno, pues siempre que hay que valorar, ¿no? Riesgo-beneficio. Si realmente pues es lo que más le afecta al paciente en ese momento, pues se puede poner en dosis bajitas y la verdad que va muy bien. Hay una pregunta, pero ¿pregunta? Yo quería preguntar sobre la leche. ¿Leche animal o leche vegetal? Porque también estoy escuchando que las leches vegetales contienen muchísimo azúcar. Entonces, en caso de cáncer, ¿cuál es más beneficioso? En cuanto a una serie a nivel estudio epidemiológico, ¿la leche está implicada en más cáncer o no? Entonces, haría un estudio. Y ya dentro de las leches, si hay diferencia, o las vegetales, lo que llaman vegetales o... A ver, pues que yo sepa, o sea, así en concreto de que sea mala la leche o no en el cáncer, o sea, sí que hay estudios pues en el efecto que pueda tener el calcio, ¿no? En general, pues o bien en preventivo, que sí que hay algún estudio que sí el tomar calcio... El calcio. El calcio, sí, pero no la leche como tal, ni si es vegetal o es animal. Y sí que hay algún estudio pues eso, que busca ver si el efecto preventivo del calcio, por ejemplo, como protector para el cáncer de colon, pero también hay otros estudios que han relacionado el consumo del calcio con el aumento de riesgo de cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que no hay suficiente evidencia para sacar una conclusión clara. Y en cuanto a lo de la leche, la verdad es que no sé. No puedo decir. Sí. Bebidas vegetales, aprender a leer etiqueta, o sea, tendría que ser, si por ejemplo hablamos de una bebida de soja, los ingredientes tienen que ser habas de soja, agua y como mucho sal. Si hablamos de una bebida de almendra, almendras y agua. Entonces ahí sí que hay que leer etiqueta, porque yo diría que el 90% de las referencias llevan azúcar añadido, bien en forma de fructosa, maltodextrinas, jarabe de glucosa. Entonces aprender a leer un poco las etiquetas y fijándonos de que vamos a comprar la bebida vegetal de soja, pues solo tiene que llevar agua y soja. Porque si no, el cambio, o sea, al final, si estamos cambiando la leche de vaca por una bebida vegetal que nos va a aportar azúcar, pues el beneficio tampoco... No, perdón, yo antes de saltar a otra pregunta quería rescatar tu pregunta porque... La del aperitivo, sí. Los estimulantes, vale. Sí. O sea, creo que me parece... Era muy importante y tienen que contestar, la había cogido para que participaran. Yo creo que se ha quedado ahí y como que se me ha quedado... Y creo que, o sea, te recomendaría a cualquier persona, ¿no?, que pierda el apetito, y creo que lo hemos mencionado en algún así suelto. Yo creo que lo principal, como que volver a buscar, ¿no?, esa motivación al querer comer, o sea, buscar ese momento de empezar a ver el momento de la comida como algo más. Yo creo que debemos de comer en familia, cocinar en familia, cuando salgamos a comer, ir a comer a sitios que realmente vamos a disfrutar porque sepamos que se come rico, que se come saludable en ese sentido. No quiero hacer publicidad de ningún sitio aquí, pero encantada estoy de recomendar sitios en los que incluso yo voy porque se come rico, porque se come bien, y vuelvo a repetir, o sea, yo no soy fan, o sea, es que, o sea, como que la comida procesada no es que no sea saludable, es que no me apetece, no está rico comer, no la apetece como tal. Está bien que nos digas algún sitio que, con tu experiencia y tu profesionalidad... No me pagan por ello. Pero, por ejemplo, aquí en Donosti, igual no es un sitio, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que es caro. Bueno, tampoco hay que salir a comer todos los días, ¿no? Pero Gerald's, creo que no sé si conocen, está en Gros, es muy buen sitio, o sea, es un sitio que realmente cocina con producto local,
cocina con cosas de temporada, cambia mucho la carta por eso, ¿no? Porque según lo que le van trayendo, tiene platos de carne y bastos, pero igual también tiene platos en los que de repente son verdura, ¿no? O tienen platos en los que son pescados, pero de repente la guarnición, no sabes si está más rica la guarnición o el propio pescado. Otro, bueno, Arenales, también está en Boulevard, un sitio muy chiquitito, son unos argentinos que lo llevan. Y otra vez, ¿no? Tiene platos de carne, tiene postres gordos, pero igual también tiene de repente platos que son verdura. Y es verdura, quizá con algo de carne o con una grasa tal, pero aquí yo creo que lo importante no es como que de repente estás pidiendo remolacha. El plato es remolacha. ¿A quién se le ocurre, no? O sea, a lo mejor cotidianamente no decir, me apetece una remolacha en un restaurante. Pues no, ¿no? Y ahí sí lo estás pidiendo. Ahí mi espacio de publicidad, pero... ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno, a ver, el otro día en los medios de comunicación se habla mucho y se relaciona el azúcar como activador del cáncer o ¿no? causante. Lo mismo la carne. Yo tengo ahí, entre la carne, no soy consumidora ni de azúcar ni de carne, puesto que tengo un diabético y en casa. Pero ahí sí, a ver, no sé, sí quiero que, porque en mi familia por otra parte hay gente que tiende mucho a la carne, y yo creo que lo tengo muy claro, pero yo quisiera saber vuestra opinión sobre la relación entre carne roja, cáncer, porque el otro día empezaban a hablar sobre el origen del tabaco, todo el mundo fumaba, hasta que pasaron mucho tiempo, hasta que se descubrió que la relación entre el tabaco y el cáncer. A partir de ahí pasaron mucho tiempo hasta que realmente se dijo, y más tiempo hasta que en las cajetillas de tabaco se dijo que os escribe que eso mata. Yo quisiera saber si ese plazo de tiempo tan largo que fue en el tabaco, respecto al tabaco, ya en otros alimentos que se está oyendo repetidas veces, ¿no? La carne, el azúcar, si realmente se llegará a que pase como el tabaco, que lo tengamos así de claro y que se marque en las etiquetas o en... ¿Qué opináis? Yo creo que no pasará con los alimentos. Yo creo que con los alimentos no llegará a pasar porque es cierto que si tú fumas un cigarro y estás aumentando el riesgo de cáncer, con la alimentación entra en juego más la frecuencia. No es lo mismo comer carne roja una vez cada 15 días que comerlo todos los días. Entonces, la evidencia que relaciona el cáncer colorectal con carne roja es vasta y realmente sí que ya hay unas recomendaciones desde los foros internacionales contra el cáncer, la OMS, que dice máximo 300 gramos de carne roja a la semana. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. A ver. ¿Y del azúcar? Del azúcar, máximo 25 gramos, creo, de azúcar al día. ¿Cuánto tiene un sobre de azúcar? No sé. 10 gramos. Pero sí que la cantidad de azúcar la deberíamos de reducir, porque está por todos lados el azúcar. Entonces igual no es el azúcar que añadimos al café, sino el azúcar que nos comemos en la magdalena del desayuno, el azúcar que nos tomamos en la barrita multicereales de media mañana, el azúcar que nos tomamos en un lácteo con frutos rojos pero que tiene 20 gramos de azúcar, el azúcar que luego nos tomamos cuando nos pedimos un zumo también súper de naranja recién exprimido pero que tiene azúcar libre. Y entonces al final, si hacemos toda la suma de todo el azúcar que estamos consumiendo al día, ojo, que sí.
¿Y hay diferencia entre las azúcares blancas de esas purificadas y otras azúcares morenas de remolacha o de...? Nada, azúcar. Azúcar es Uno azúcar. más refinado que otro, pero al final estamos hablando de la panela, que es un azúcar de caña sin refinar, que puede ser un 99% azúcar frente a 1% de otras sustancias, pues algo de trazas de vitaminas, minerales, frente a un 100% de sacarosa. La diferencia, ninguna. La diferencia de precio sí que es elevado, pero no merece la pena en términos de salud. La stevia no aumenta el índice glucémico y podría ser una buena alternativa, pero yo siempre digo que lo mejor es, o sea, los edulcorantes como la stevia para un proceso de transición, y lo demás, lo ideal sería ir acostumbrando nuestro paladar al sabor intrínseco de los alimentos, que un plátano no sepa dulce y que ese dulzor no sea suficiente como para no tener que recurrir a un azúcar extra. Muy bien. Pues yo creo que agradeceros a las que están aquí en mi mesa por la presencia y por vuestra sabiduría, al público por aquí estar presente, y sin más voy a dar unas palabras finales de Fernando. Bueno, nada más que me ha parecido magnífica este coloquio conferencia. La verdad es que aunque haya un partido de fútbol que ya ha empezado, pero la verdad es que yo creo que a unos cuantos nos puede dar igual, porque la verdad es que resulta apasionante esta información que nos facilitan las doctoras y el profesor Bujanda. Mi más cordial enhorabuena, porque creo que ha sido un acierto, y la verdad es que nos vamos con muchos temas abiertos. Yo os pediría que quizás dentro de un tiempo no muy lejano podríamos ir a una segunda sesión, porque seguro que nos vamos con muchos interrogantes a casa. Muchas gracias a todos por haber venido y a los conferenciantes especialmente.